Buenos días, mis hermanos en Cristo. Yo soy el hermano Potombo Evalo. Seguimos con otros devocional a través de la Biblia. Hoy me corresponde traerle una pequeña exhortación en el libro de Josué, capítulo 3. Le puse por título a este capítulo lo siguiente: todo es posible cuando Dios va en medio de su pueblo. Bosquejo. Desde el versículo 1 a 6 vemos la preparación para cruzar el Jordán. Desde el versículo 7 a 13 vemos instrucciones de Dios acerca de cómo cruzar el Jordán. Desde el versículo 14 a 17 vemos el pueblo de Dios cruzando el Jordán en seco. Vamos a entrar en el asunto. Vamos a leer los primeros versículos de la primera división. Desde el versículo 1 dice así: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlos. Y después de 3 días, los oficiales recogieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestros lugares y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Muy interesante esa primera parte del bosquejo, donde vemos primero que el pueblo, después que Moisés ya murió y fue enterrado por Dios mismo, y después que Dios ha pasado el liderazgo a Josué, después que Dios ha hablado a Josué, le ha dado palabra de confortación, palabra de ánimo a Josué para ser valiente, para ser firme. Después que Dios haya trabajado en el corazón de Josué, le ha hablado a su corazón, entonces el Josué demanda al pueblo a moverse hacia adelante. Adelante del pueblo lo que había era el Jordán, el río Jordán, que era un obstáculo. Muy interesante. Allí vemos primeramente la valentía de Josué. Josué tuvo en poco ese obstáculo natural que está frente a ellos. ¿Por qué? Porque ha creído en las palabras que Jehová le había dicho, de esforzarse y ser valiente. Llegaron entonces hasta frente al Jordán, pero ahí se reposaron, buscando la dirección de Dios. Josué buscaba la dirección de Dios. Mientras tanto, Josué llamó al pueblo a prepararse, dio instrucción al pueblo para cómo deben prepararse cuando el Señor empiece a actuar. Una de las preparaciones es que cuando ellos vean el arca del pacto llevado por los sacerdotes y los levitas, deberán prepararse. Eso implicaba recoger sus cosas, sus pertenencias, prepararse para moverse de este lugar donde había llegado para acampar. Era el momento de moverse. Cuando tú ves Dios moviendo, es el momento de moverse. Cuando tú ves Dios moviendo a través de los hombres de Dios, a través de los líderes, ahí vemos que los sacerdotes eran líderes que representaban a Dios, eran como un intermedio entre Dios y el pueblo en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando ellos vean a los sacerdotes cargar el arca de la alianza que representaba la presencia de Dios, entonces ellos no deberían mantenerse acampados, sino deben levantarse, prepararse, recoger sus cosas, que pronto van a avanzar. Aunque en ese momento todavía se mantenía frente a ellos el obstáculo que era natural, que era Jordán, se mantenía todavía, pero ellos tenían que seguir en pos del liderazgo, en pos de la dirección que Dios está dando. Y esa es la preparación que ellos han recibido. Otra preparación que han recibido fue que se santificaran, o sea, quitaran todo lo que es malo en sus vidas, se arrepintiera de sus pecados, se santificara delante de Dios, sus mentes, sus pensamientos, sus acciones, sea que agrade al Señor, se arrepintieran de cosas que han hecho para agradar a Dios. Ese es santificarse, porque Jehová hará mañana maravilla entre ellos. Qué hermoso poder disfrutar las maravillas del Señor. Era muy importante santificarse
para poder disfrutar la maravilla. Dios siempre hace maravilla, pero pocos son los que lo disfrutan, son los que se santifican, son aquellos que disfrutan esa maravilla. Por todo ello tenía que prepararse para disfrutar esa maravilla de Jehová en el día siguiente. Y Josué dijo al sacerdote lo que tenía que hacer. Llevaron el arca delante del pueblo y el pueblo automáticamente acató el orden. El pueblo acató el orden y cumplió con el consejo que Josué le ha dado en cuanto a la preparación para poder cruzar el Jordán. Del versículo 7 a 13 vemos instrucción acerca de cómo cruzar. Una de las cosas que Josué decía al pueblo que ellos deben mantener una distancia de 20.000 codos, que más o menos, 2.000 codos, perdón, que representa más o menos 900 a 1 kilómetro de distancia de los sacerdotes, porque eran una distancia que mostraba reverencia, que mostraba respeto a Dios. Y eso es muy importante, eso podamos dejarnos guiar, pero tener reverencia en la presencia de Dios. Y vemos, el versículo 7 dice así: entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzará a engrandecer tu nombre en los ojos de todo Israel. Aquí Dios empezó a hablar a Josué diciéndole que es verdad que te di liderazgo, pero voy a respaldar ese liderazgo por lo que voy a hacer. Te voy a usar para ejecutar un milagro, que el pueblo respeta el liderazgo que yo he puesto en ti. Aquí vemos eso, Dios lo hace siempre y Dios respalda los hombres que él ha llamado. Dios lo respalda en su ministerio para que la voluntad de Dios para el bien del pueblo pueda ser obedecido y ejecutado. Es muy importante eso. Dios engrandece el nombre, engrandece a Josué delante del pueblo de Israel para que ellos puedan someterse a los órdenes de Josué, que eran los órdenes de Dios. Muy importante eso, Dios estaba en todas las cosas, moviendo las cosas para que los hombres puedan obedecer a Él. Dios está moviendo desde el principio, hace cosas para que los hombres puedan obedecer su orden. Pues no siempre Dios nos va a hablar audiblemente, físicamente o aparecer física para decirnos lo que tenemos que hacer. Muchas veces Dios usa hombres que Él ha llamado, preparado para guiarnos, pero Dios también hace cosas para que nosotros podamos entender que esas directrices que vienen de sus hombres son de parte de Él, para que podamos obedecerlos y seguirlo. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Ellos se levantaron y siguen el orden de Josué desde que ocurrió ese milagro de cruzar el Jordán en seco. Y vemos que Dios le dijo a ellos que cuando los sacerdotes lleguen a la orilla, esperarán hasta que Dios dé orden. Y cuando ellos allá ponga su pie en el agua, entonces el agua se va a detener. Pero ellos tienen que avanzar hasta el centro y se deben parar en el medio del Jordán hasta que el pueblo de Dios, que es detrás de ellos, de 1 kilómetro de ellos, atravese completamente el Jordán. Eso es muy importante eso. El Señor es el que inicia la batalla, pero Él no se va. Él inicia la batalla y se mantiene allí hasta que la victoria se ha concretado, hasta que todos nosotros alcanzamos la victoria. Dios nunca se aleja, no porque inició y se fue, sino inicia y se queda ahí hasta que la victoria se ha alcanzado. Eso es lo que vemos ahí, que los sacerdotes que representaban a Dios, porque cargaba el arca de la alianza, deberían estar de pie en seco en el río de Jordán hasta que el pueblo pasara completamente al otro lado de Jordán. Esa es la seguridad que tenemos. Es así Dios obra. Dios es el que empieza, Él es el que permite que las cosas sucedan, Él es el que termina. Cuando Dios empieza a hacer algo, Él lo termina. Muy importante eso, esas eran las instrucciones que Jehová dio al pueblo de Israel acerca de cómo deben cruzar. Y vemos que el pueblo hizo tal cual. En el versículo 14, 17, aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevaba el arca del pacto. Cuando los que llevaba el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaba el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por toda su orilla todo el tiempo de la siega. Las aguas que venía de arriba se detuvieron como un montón, bien lejos de la ciudad de Adán y que está al lado de Zaretán.
y los que descendían al mar de Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección en Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firme en medio de Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Muy hermoso que el pueblo de Israel, o sea, obedeció los órdenes que Dios daba por medio de Josué, aunque el obstáculo estaba ahí presente todavía, aunque no podían atravesar el río porque no tenían barcos. Y si tuvieran barcos, tenían que tener muchos barcos y mucho tiempo. No tenía nada de eso, pero ellos confiaban en la palabra de Dios. Era una generación de fe. Esa generación que cruzó el mar, que cruzó Jordán, el río Jordán, era una generación de fe. No era una generación que está esperando ver antes de actuar, sino una generación que actuaba y cada vez que daba el paso veía que Dios operaba a favor de ellos. Eso que pasó aquí, que apenas que los sacerdotes estaban a la orilla del río, apenas que pusieron, o sea, es un acto de fe, su pie en el agua se detuvo. El agua no había detenido cuando ellos estaban cerca, sino el agua se detuvo cuando ellos dieron el paso de fe. Es muy importante eso, que eso es lo que logramos cuando nosotros estamos frente a unos obstáculos. Logramos victoria solo cuando damos paso de fe guiado por Dios, porque ellos no estaban actuando por su propia locura, sino ellos están actuando guiado por Dios. O sea, el paso de fe que demos tiene que ser guiado por Dios. Damos paso de fe de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho. De acuerdo a ella damos el paso de fe. Y entonces ocurre lo imposible, ocurre el milagro. O sea, Dios nos da instrucciones y nosotros actuamos de acuerdo a sus instrucciones, y entonces desaparecen obstáculos, desaparecen problemas. Eso es lo que pasó aquí. Y vemos que Dios es muy cuidadoso. Dios estuvo en medio del pueblo a través de los sacerdotes, estuvo presente ahí hasta que todo el pueblo haya cruzado completamente el río Jordán en seco. Este es lo que Dios hace. Como puse al título, todo es posible cuando Dios va en medio de nosotros. Cuando Dios va en medio de nosotros, todo es posible. La pregunta es, ¿Dios va en medio de ti? La pregunta es, ¿tú te estás moviendo de acuerdo a las instrucciones de Dios? La pregunta es, ¿tú estás dando paso de fe en armonía en la palabra de Dios, en amor de lo que Dios te ha prometido, Dios ha declarado que haría en tu vida, que tiene que hacer? Si nosotros hacemos esas cosas, entonces alcanzaremos grande victoria y veremos ocurrir lo imposible, como aquí ocurrió en la vida del pueblo de Israel. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta mañana por tu palabra. Vemos aquí que contigo todo es posible, Señor. Yo ruego, Señor, que nos ayudes, Señor Padre. Señor Dios, a dar paso de fe en armonía con tus instrucciones, en armonía con tu palabra. Te ruego, Señor Dios, en esta mañana, ayúdanos, Señor Padre. No somos los protagonistas, Señor Dios. Tú eres el protagonista. Nosotros seguimos tus pasos, Señor. Actuamos en obediencia y en fe en tu palabra. Y vemos lo imposible ocurrir, operarse delante de nosotros, Señor. Te doy gracias, Señor Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.